El reino de Dios es como una persona que siembra un grano en la tierra. Duerme, descansa, se levanta de noche, de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga, después el trigo, y cuando el fruto lo admite se coloca la hoz porque ha llegado la siega. Decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? Con un grano de mostaza que cuando se siembra es más pequeña que cualquier semilla, pero una vez sembrada crece y se hace tan grande como las hortalizas. Evangelio según San Marcos capítulo 4, versos 26 al 34. Dios es el dueño de su reino. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 31 de enero, año 2025. Nuestro santo para hoy, San Juan Bosco, patrono de la juventud. El santo cuya vida se realizó con una frase muy especial. Uno es mi gran deseo, que sean felices en el tiempo y en la eternidad. Como quien dice, apréndala a pasar muy bien aquí, sanamente en esta tierra, para que pueda llegar a la eternidad. El nombre de nuestro santo Giovanni Melchiorre Bosco, conocido como Don Bosco, fundador de comunidades religiosas, familia salesiana, se dedicó a los niños, a los jóvenes, maestro de la juventud, lo declaró el Papa San Juan Pablo II. Don Bosco nació en el año 1815 in Becchi, Castelnuovo, en el Piemonte italiano. A los 9 años tuvo un sueño de que Dios lo llamaba para una gran misión. Y la misión era conducir los niños hacia Dios, los jovencitos hacia Dios. Creciendo de la mano de María Santísima y de Jesús el Señor, logró avanzar y dedicarse con todo el corazón a las personas, al servicio, a la caridad, a la misericordia. Inicialmente el santo se sintió atraído por el estilo de la vida franciscana, pero finalmente se decidió e ingresó al seminario diocesano de Chieri, y allí conoció a San José Cafasso, quien le mostró las prisiones, los barrios, los pobres, los jóvenes, los abandonados. Ordenado sacerdote en 1841, Don Bosco trabajó incansablemente por los pobres, los enfermos, los jovencitos, los niños. Fundó una congregación en 1859, que es la Congregación Salesiana, dedicada a educar y a formar a los jovencitos. También fundó una comunidad femenina, las Hijas de María Auxiliadora, al lado de Santa María Mazzarello, 1837. Este es Don Bosco, excelente padre que partió para la casa de Dios en el año 1888. San Juan Bosco, patrono de la juventud. Dios es el dueño de su reino. El dueño del reino se llama Dios. El reino es de Dios y es la manera como Dios se mete en la historia de la humanidad
para ofrecer tantas gracias y bondades a los seres humanos cuando ellos quieren hacer parte de su reino. La pregunta de hoy: ¿y qué es el reino de Dios? ¿En qué consiste el reino de Dios? La Biblia trae parábolas para explicar el reino de Dios. Vamos con las máximas para hoy acerca del tema el reino de Dios. Primera máxima: el reino de Dios es un reino de salvación. Entonces, todo lo que tenga que ver con el reino es ofrecerle a las personas medios de salvación. Segunda máxima: ser salvo en el reino de Dios es abrazar el gobierno de Dios, hacer la voluntad de Dios, seguir la palabra de Dios. Tercera máxima: el reino de Dios comienza en el corazón de cada persona y se extiende hasta los confines de la tierra. Cuarta máxima: Jesucristo cumple todas las promesas del reino. Si uno lee en qué consiste el reino de Dios, todas las promesas las está cumpliendo el Hijo de Dios, lo que Él ofreció a la humanidad. El Papa Benedicto XVI decía: el reino es la vida que vence la muerte, la luz que disipa las tinieblas, la verdad que derrota la mentira. Eso es reino de Dios, Benedicto XVI. El Papa Francisco decía: el reino de Dios no es un espectáculo ni un carnaval. No le gusta la publicidad. El reino de Dios está en medio de nosotros. Papa Francisco. Las parábolas sobre el reino de Dios están en la Sagrada Escritura y guardan un mensaje eminentemente comunitario. Eso quiere decir que el reino de Dios no es para privilegiados ni para personas especiales, sino que el reino de Dios es para todo el que quiera participar del reino de Dios. La comunidad es la primera beneficiada con el reino propuesto por Jesús de Nazaret, que se construye en un ambiente comunitario y la base es la palabra y el testimonio. Se va organizando el reino de Dios o las personas viven de acuerdo al reino de Dios. No somos los autores principales del reino, somos el resultado de la palabra de Dios que se encarnó en los corazones y los sentimientos y nos permite vivir ese reino de Dios como comunidad, como iglesia y como reino. Como comunidad, la iglesia es una comunidad. Luego vive el reino de Dios. También el reino de Dios tiene un desarrollo sorprendente. Oigan eso. La semilla puede ser pequeñita y crece como un árbol gigante, como las hortalizas. La semilla también se siembra en la tierra y el sembrador puede irse a dormir, descansar, hacer la siesta y no se da cuenta qué pasa en ese tiempo, pero allá está la semilla. Entonces la Biblia presenta el mensaje del reino de Dios como una semilla que germina y crece sin que se sepa cómo. La semilla más pequeña se convierte en la más grande. El catecismo de la Iglesia Católica habla del reino de Dios. Y dice el catecismo, es anunciado a todos los hijos de Israel. O sea, el reino es para todas las personas. Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Está destinado para hombres y mujeres en el mundo. Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Es para los hombres y para las mujeres, para todos. El reino, el requisito para el reino es que la persona coja la palabra de Dios, diga sí, yo creo en la palabra, yo hago lo que diga la palabra, yo hago la voluntad de Dios. El reino es acoger la palabra. Evangelio de San Marcos, capítulo 4. El reino está también para los pobres y los sencillos.
El reino se mueve mucho más rápido y se desplaza cuando la persona es sencilla, cuando la persona es humilde, cuando no tiene ese pecado tan feo que llaman soberbia, prepotencia y arrogancia. Ahí puede estar el reino de Dios, pobres, humildes y sencillos. Evangelio según San Lucas, capítulo 4. ¿Cómo podemos vivir según el reino de Dios? Buena pregunta. La respuesta está en las parábolas del reino de Dios. En la Biblia existen parábolas del reino de Dios. Se destacan dos actitudes en el reino de Dios. La primera, confiar mucho en la acción de Dios. La segunda, dejarse conducir por la paciencia, que ese es el reino de Dios. La semilla se siembra, ya comienzan a correr los días, comienzan a correr los años, no sabe lo que va pasando, pero ahí está el reino de Dios. Avanza, pero los creyentes siguen circulando en el mundo y no se dan cuenta. Necesita también mucha paciencia, porque el dueño del reino se llama Dios. Y solo Él sabe cuándo será el final de su reino. Como Él solo lo sabe, si la persona se acelera, daña el proceso del reino. El Papa Francisco propone pensar en Dios que hace crecer su reino, dice el Papa Francisco. Es Él quien lo hace crecer. El hombre es humilde, contempla, alegre y se deja llevar con paciencia por el reino de Dios. Dios es el dueño de su reino. El reino de Dios comienza en el corazón del ser humano y se extiende hasta los confines de la tierra. El reino vence la muerte, luz que disipa la tiniebla, verdad que derrota la mentira, salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.